Hola, bienvenidos a mi canal Ingeniestrozza Edu, tu ventana al conocimiento. Pues el día de hoy continuamos con nuestra serie de videos de electrónica 2. En este caso vamos a estudiar los circuitos con diodos. Tenemos un circuito electrónico con diodos. Dado el siguiente circuito, tenemos acá un circuito con una fuente de voltaje de 30 voltios, una resistencia de 10 kilo ohmios, un voltímetro donde vamos a medir V1, tenemos un amperímetro para medir la corriente 1, tenemos un diodo conectado en este sentido, tenemos un voltímetro para medir el voltaje V2. Determina el voltaje V1, el voltaje V2 y la corriente I1. El diodo es de silicio y conduce, así que lo consideraremos como una fuente de voltaje de 0.7 voltios o 700 milivoltios. Es decir, el diodo ideal lo vamos a tomar como una fuente de voltaje de 0 voltios, el diodo de germanio como una fuente de voltaje de 0.3 voltios y el diodo de silicio como una fuente de voltaje de 0.7 voltios, que es el voltaje de polarización en el que el diodo comienza a conducir. El circuito simplificado queda entonces, aquí tenemos el circuito simplificado, una fuente de voltaje de 30 voltios, una resistencia de 10 kilo ohmios, la corriente I1 y una fuente de voltaje de 0.7 voltios, que es con la que sustituimos el diodo. Entonces, tenemos ahí nuestro circuito. Vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff para determinar la corriente 1. Entonces, miren, la corriente viene en este sentido. Primero vamos a encontrar esta fuente de voltaje, pero por terminal negativa, menos 30 voltios. Ahora, vamos a sumarle el voltaje en esta resistencia, que sería R por I1, 10 kilo ohmios por I1, más le vamos a sumar esta fuente de voltaje, como entra aquí por positivo, más 0.7 voltios igual a 0. Vamos a despejar. Entonces, al despejar, este menos 30 voltios pasa sumando al 0, queda 0, más 30 voltios, 30 voltios. Este más 0.7 voltios pasa restando, menos 0.7 voltios. Entonces nos queda 10 kilo ohmios multiplicados por I1 igual a 30 voltios menos 0.7 voltios. Esto nos quedaría 10 kilo ohmios por corriente 1 igual a la resta de estos dos números, que sería 30 menos 0.7, serían 29.3 voltios. Ahora, estos 10 kilo ohmios están multiplicando, pasa a dividir al otro lado y nos queda que la corriente 1 es de 29.3 voltios sobre 10 kilo ohmios. Vamos a realizar la conversión de kilo ohmios a ohmios en el denominador. 10 kilo ohmios, si yo sé que un kilo ohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kilo ohmios y nos van a quedar 10.000 ohmios. Entonces la corriente 1 va a ser 29.3 voltios sobre 10.000 ohmios. Es decir, que la corriente 1 va a ser 0.00293 amperios. Vamos a realizar la conversión de amperios a miliamperios. Entonces sería la corriente 1 de 0.00293 amperios. Si yo sé que un amperio equivale a 1000 miliamperios, se cancelan amperios y me queda 2.93 miliamperios. El voltaje V1, ¿cómo va a ser el voltaje V1? Va a ser a la corriente 1 por R, o sea que el voltaje 1 va a ser 0.00293 amperios por 10.000 ohmios. El voltaje 1 va a ser de 29.3 voltios. Ahora, las mediciones realizadas en el simulador Electronic Workbench, aquí vemos ya las conexiones, vemos la simulación y las mediciones nos dan que el voltaje 1 es de 29.32 voltios, que es similar al 29.3, está cercano. La corriente 2.96 miliamperios está bastante cerca. Y el voltaje en el diodo nos mide 683.2 milivoltios, o sea 0.68 milivoltios, bien cercano a los 0.7 que teníamos en el análisis. Porque miren, en lo que son circuitos eléctricos, en los laboratorios, lo que hacemos es, en primer lugar, el alumno debe saber cómo calcular voltajes y corrientes en el circuito. Después vamos al simulador
Y ahí van a comprobar los cálculos que hicieron con el simulador. Y por último, van a ir al módulo de laboratorio real donde van a realizar los montajes y van a medir para comprobar lo que ellos ya habían hecho de manera analítica y con simuladores en la realidad. Al comparar los resultados se observa que son muy similares, que es precisamente lo que se quería comprobar. Vamos ahora con otro circuito. Segundo circuito. Entonces se puede observar que el primer diodo polariza inversamente por la dirección de la corriente, es decir, por él no circula corriente. Entonces, como pueden ver, esta es la dirección de I1 y el diodo está contrario, entonces no conduce. Entonces, al no conducir este diodo, la corriente 1 va a ser igual a 0. El circuito simplificado queda entonces, miren, quitamos el diodo porque no conduce, lo convertimos en un circuito abierto, no lo copiamos y nos queda este circuito simplificado. Aquí estaría la fuente de voltaje de 20 voltios, resistencia de 6 kilo ohmios, resistencia de 10 kilo ohmios y la fuente de voltaje de 0.7 voltios, que es con lo que sustituimos al diodo que estaba en ese extremo. Entonces, tenemos nuestro circuito. Vamos a aplicar otra vez la ley de voltajes de Kirchhoff. Sería menos 20 voltios más 6 kilo ohmios por corriente 2 más 10 kilo ohmios por corriente 2 más 0.7 voltios igual a 0. Despejando, nos queda 6 kilo ohmios por corriente 2 más 10 kilo ohmios por corriente 2 va a ser igual a este menos 20, pasa 20 al otro lado, y este positivo 0.7 pasa a negativo 0.7. Entonces nos queda la suma de 6 kilo ohmios más 10 kilo ohmios es 16 kilo ohmios por corriente 2, va a ser igual a 20 menos 0.7, 19.3 voltios, entonces nos queda 16 kilo ohmios por corriente 2 igual a 19.3 voltios. Ahora, este 16 kilo ohmios está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, nos queda que la corriente 2 va a ser igual a 19.3 voltios sobre 16 kilo ohmios. Realizando la conversión de kilo ohmios a ohmios, 16 kilo ohmios, yo sé que un kilo ohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kilo ohmios y me queda 16.000 ohmios. La corriente 2 va a ser 19.3 voltios entre 16.000 ohmios, o sea que la corriente 2 va a ser 0.001206 amperios. Realizando la conversión de amperios a miliamperios, la corriente 2 va a ser 0.001206 amperios. Si yo sé que un amperio equivale a 1000 miliamperios, se cancelan amperios y multiplicamos este número por 1000 y nos queda 1.206 miliamperios. Vamos a realizar la conversión de kilo ohmios a ohmios. 6 kilo ohmios, si yo sé que un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios, entonces nos quedan 6000 ohmios, porque es 6 por 1000, 6000 ohmios. 10 kilo ohmios, si yo sé que un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios, se cancelan kilo ohmios y esto me queda 10.000 ohmios. Porque vamos a calcular los voltajes. Entonces el voltaje 1 va a ser corriente 2 por R1, va a ser igual a 0.001206 amperios por 6000 ohmios. O sea que el voltaje 1 va a ser igual a 7.236 voltios. Ahora, para el voltaje 2 va a ser igual a I2 por R2 igual a 0.001206 amperios por 10.000 ohmios. El voltaje 2 va a ser igual a I2 por R2 igual a 12.06 voltios. Las mediciones realizadas en el simulador Electronic Workbench, aquí las tenemos. Vemos que este voltaje es de 7.27 voltios, muy similar al que habíamos medido. Este es de 12.07 voltios, bastante similar. Esta corriente es de 0 microamperios, 0, está bien. Y nos queda que esta corriente es 1.219 miliamperios, bastante cercano a lo que habíamos calculado. Al comparar los resultados se observa que son muy similares, que es precisamente lo que se quería comprobar. Dado el siguiente circuito, tenemos el último circuito. Como pueden ver, tenemos una fuente de voltaje de 20 voltios, una resistencia de 6 kilo ohmios, otra resistencia de 4 kilo ohmios. Tenemos un diodo aquí, tenemos una resistencia de 3 kilo ohmios, tenemos otro diodo, tenemos aquí directamente una resistencia de 2 kilo ohmios, tenemos un amperímetro, tenemos una resistencia de 5 kilo ohmios, tenemos una fuente de voltaje de negativo 18 voltios por la conexión que tiene, y aquí está el voltaje de salida, que sería el voltaje en esta rama del circuito.
Determine la corriente I1, la corriente I2 y el voltaje V sub 0. Por la dirección de las corrientes se nota que los dos diodos conducen, por lo que el circuito simplificado nos va a quedar así. Aquí tenemos la fuente de voltaje de 20 voltios, la resistencia de 6 kilo ohmios. Este diodo se convierte en una fuente de 0.7 voltios, una resistencia de 4 kilo ohmios, una resistencia de 3 kilo ohmios, una fuente de voltaje de 0.7 voltios, que es el otro diodo, una resistencia de 5 kilo ohmios, una fuente de voltaje de menos 18 voltios, otra resistencia de 2 kilo ohmios y aquí circula la corriente I1 y aquí la corriente I2. Ahí tenemos el circuito. Vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, aquí. Entonces sería menos 20 más 6 kilo ohmios multiplicado por la corriente 1, más 0.7 voltios, más 3 kilo ohmios por la corriente 1, pero como esta resistencia está entre estas dos corrientes, primero vamos a calcular 3 kilo ohmios por I1 y a eso le vamos a restar 3 kilo ohmios por I2 porque esta lleva otra dirección, más 4 kilo ohmios por la corriente 1, esto va a ser igual a 0. Despejando, 6 kilo ohmios por la corriente 1, más 3 kilo ohmios por la corriente 1, menos 3 kilo ohmios por la corriente 2, más 4 kilo ohmios por la corriente 1, va a ser igual, este negativo 20 pasa como positivo 20, y este positivo 0.7 pasa como negativo 0.7 al otro lado de la ecuación. Vamos a sumar los términos semejantes. 6 kilo ohmios por I1 más 3 kilo ohmios por I1 me queda 9 kilo ohmios por I1 más 4 kilo ohmios por I1 me queda 13 kilo ohmios por I1. Y de I2 solo tengo menos 3 kilo ohmios por I2 y eso va a ser igual a esta resta. 20 voltios menos 0.7 voltios es 19.3 voltios. Ahora vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, pero en esta malla, en la malla 2. Y nos quedaría 3 kilo ohmios por la corriente 2, menos la que está al otro lado, que sería 3 kilo ohmios por la corriente 1, más 0.7 voltios, más 5 kilo ohmios por la corriente 2, menos 18 voltios, porque entre el negativo menos 18 voltios, más 2 kilo ohmios por la corriente 2 va a ser igual a 0. Despejando, sería 3 kilo ohmios por la corriente 2, menos 3 kilo ohmios por la corriente 1. Este positivo 0.7 pasa restando al otro lado. Este negativo 18 pasa sumando al otro lado. Más 5 kilo ohmios por la corriente 2, más 2 kilo ohmios por la corriente 2 va a ser igual a 18 menos 0.7. Entonces, con los semejantes, menos 3 kilo ohmios por I1, solamente de I1, del término de I1 hay 1, solo el menos 3 kilo ohmios por I1. Ahora de I2 hay 3, más 5, 8, más 2, 10. 10 kilo ohmios por I2 y tenemos la segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, que el sistema de ecuaciones es 13 kilo ohmios por I1 menos 3 kilo ohmios por I2 igual a 19.3. Menos 3 kilo ohmios por I1 más 10 kilo ohmios por I2 igual a 17.3. Vamos a resolverlo utilizando el método de eliminación. Tengo la primera ecuación, tengo la segunda y miren lo que vamos a hacer. Este 3 que está aquí, solo lo que es la magnitud 3 la voy a multiplicar por todo lo que está arriba. Y este 13 que está aquí lo voy a multiplicar por todo lo de abajo. Me fijo, este es positivo y este es negativo, al final se van a restar. Voy a hacer esa multiplicación y van a ver cómo se elimina un término. 3 por 13, 39 kilo ohmios por I1. Menos 3 por 3, 9, menos 9 kilo ohmios por I2 igual a 3 por 19.3 es 57.9 voltios. Ahora el 13. 13 por menos 3 menos 39 kilo ohmios por I1. Miren, nos dan iguales, pero con signos diferentes se van a eliminar. Más 13 por 10, 130 kilo ohmios por I2 va a ser igual a 13 por 17.3, me queda 224.9 voltios. Sumando cada término, bueno, miren, 39 menos 39 se cancela. Entonces ya ni lo copio. Estos dos al sumarlos se van. Menos 9 más 130, 121, 121 kilo ohmios por I2. Y esto va a ser igual a 57.9 más 224.9, 282.8 voltios. Nos queda este término aquí. Ahora este hay que despejarlo.
Aquí tengo el término 121 kiloohmios por I2 igual a 282.8 voltios. Este 121 está multiplicando, pasa a dividir al otro lado y me queda que la corriente 2 va a ser 282.8 voltios entre 121 kiloohmios. Entonces vamos a convertir de kiloohmios a ohmios. El denominador 121 kiloohmios, si un kiloohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kiloohmios y me queda 121.000 ohmios. Entonces la corriente 2 va a ser 282.8 voltios entre 121.000 ohmios. O sea que la corriente 2 va a ser 0.00234 amperios. Realizando la conversión de amperios a miliamperios, la corriente 2 va a ser 0.00234 amperios. Si yo sé que un amperio es un 1000 miliamperios, se cancelan amperios y este queda 2.34 miliamperios. Vamos a copiar la primera ecuación del sistema, 13 kiloohmios por I1 menos 3 kiloohmios por I2 igual a 19.3 voltios. Y vamos a sustituir el valor de I2 en esa ecuación. 13 kiloohmios por I1 menos 3 kiloohmios por el valor de I2 que es 2.34 miliamperios igual a 19.3 voltios. Vamos a realizar la multiplicación, me queda 13 kiloohmios por I1 menos 7.02 voltios igual a 19.3 voltios. Vamos a despejar ahora. Este 13 kiloohmios por I1 se queda en este lado de la ecuación. Y este menos 7.02 voltios pasa positivo al otro lado, 7.02 voltios. Vamos a realizar esa suma, 13 kiloohmios por I1 igual a 19.3 más 7.02 voltios igual a 26.32 voltios. Vamos a despejar. Ese 13 kiloohmios está multiplicando, pasa a dividir al otro lado, entonces me queda que la corriente 1 es 26.32 voltios entre 13 kiloohmios. Realizando la conversión sería 13 kiloohmios, un kiloohmio tiene 1000 ohmios, se cancelan kiloohmios y me queda 13.000 ohmios. O sea que la corriente 1 va a ser 26.32 voltios entre 13.000 ohmios y la corriente 1 va a ser 0.00202 amperios. Vamos a convertir de amperios a miliamperios. 0.00202 amperios, si yo sé que un amperio tiene 1000 miliamperios, multiplico el 0.00202 por 1000 y me queda 2.02 miliamperios, el valor de la corriente 1. Vamos a calcular el voltaje en la resistencia de 5 kiloohmios. El voltaje 1 va a ser R1 por I2. El voltaje 1 va a ser 5 kiloohmios por 2.34 miliamperios. Entonces el voltaje 1 va a ser 11.7 voltios. Para calcular el voltaje de salida va a ser igual a voltaje 1 menos el voltaje de la fuente 2. El voltaje de salida era 11.7 voltios menos 18 voltios. Y el voltaje de salida va a ser menos 6.3 voltios. Todo esto es un procedimiento que tienen que seguirlo paso a paso. Entonces ahí tenemos ya las mediciones realizadas en el simulador Electronic Workbench. Nos había dado 2.34 la corriente 2, aquí está, mire. Y nos había dado 2.02 la corriente 1, aquí está. Valores bastante cercanos. Y aquí tenemos el voltaje de salida menos 6.298 voltios, como lo pueden ver. Entonces, como ven, aquí comprobamos lo que es analíticamente la teoría de cómo resolver un circuito electrónico con la simulación y nos tienen que dar valores bastante cercanos. Bueno, quiero agradecerles por ver este video, espero les sirva para que entiendan estos circuitos con diodos, por lo menos de manera básica. Recuerden por favor suscribirse, dar clic a la campana de notificaciones y compartir en sus redes sociales para que continúe esta iniciativa educativa de este canal de YouTube. Les quiero agradecer a mis suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Ya gracias a ustedes, dentro de poco tendré el partner de YouTube, ya el canal podrá ir mejorando y creciendo gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones, hasta la próxima.